Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Me gusta saludarles. Daniel Maranto, a sus órdenes, director de la sede Monterrey de GADE Business School. Y bueno, en nombre de todo el equipo aquí, mis compañeras Claudia, José Miguel, Daniel, pues agradecerles su tiempo, agradecerles su motivación, su interés en esta charla, que seguramente pues va a estar muy interesante y van a poder ustedes conocer más sobre este programa liderando la acción climática. Sin más, yo solamente quiero hacer un par de reflexiones aquí cuando me invitaron a abrir esta sesión. Bueno, pues evidentemente salta a la luz lo relevante del tema. Basta con dar una breve vista a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que en buena parte pues guían el diseño y la conversación de esta tarde. Y bueno, pues de alguna manera todos impactan, son impactados por estas conversaciones, pero bueno, particularmente yo haría énfasis ahorita nada más de entrada a dos de ellos. Uno, pues tal cual, el número 13, Acción por el Clima, y otro que particularmente me llama mucho la atención, que es el 17, que es la Alianza para el Logro de sus Objetivos. Y creo que esto que estamos llevando esta tarde de hoy en esta charla, pues es un muy buen ejemplo de una alianza entre ustedes, empresas interesadas en los temas, EGADE, la Escuela de Negocios, el TEC, el Foro Económico Mundial, la Alianza para las Empresas Conscientes, el centro y bueno, desde luego Chapter Zero, pues es una conjunción de esfuerzos por un tema pues que nos compete a todos, ¿no? Ya mis compañeros Luis Fernández y Carlos Vargas pues estarán dando más detalles de este programa, los diferentes módulos que toca esta iniciativa. Y bueno, pues yo dejarlos, voy a estar aquí atento, me interesa mucho el tema, pero cederles el micrófono aquí a mis colegas que son quienes llevan pues esta participación. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todas, a todos, y seguramente esta hora va a ser de mucha reflexión para todas y todos nosotros aquí. Adelante Luis y adelante Carlos, por favor, el micrófono es todo de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo quieres que empecemos, Luis? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues bueno, sí, si vamos a hablar de los impactos, creo que pues va antes de las oportunidades, pero si quieres dar un contexto general. Adelante. No, creo que está perfecto. Adelante. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos, yo soy Luis Fernández, soy coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro del Tecnológico de Monterrey y estoy participando en esta iniciativa de liderando la acción climática como líder académico del módulo 1 dedicado al cambio climático en sí y a las acciones que se pueden hacer desde las empresas. Esto se irá desarrollando a lo largo de los siguientes módulos. Carlos hablará más a detalle. Y me pidieron que para esta sesión pues hiciera una introducción de pues qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Para que vean la importancia de que el cambio climático, el desarrollo sostenible sea parte nuclear de la operación, de las estrategias, dentro de las empresas, puesto que el cambio climático no es un problema meramente ambiental, es un problema social, es un problema económico y es sobre todo un problema civilizatorio. Las implicaciones que tiene el cambio climático actualmente, ya estamos viviendo impactos sumamente fuertes en Europa, en México, en todo el mundo, y pues debemos de ser conscientes de que este no es solo una cuestión linda y filantrópica, sino que frente a nosotros tenemos un grave riesgo y que tenemos que girar nuestra atención hacia estos problemas de forma urgente. De tal manera, para hacer conciencia y un poco dar una probada, digamos, de lo que se estará tratando en el primer módulo, entonces voy a hacer una pequeña presentación de la problemática del cambio climático, donde nos encontramos actualmente y esto es un poco lo que estaremos viendo en mucho mayor detalle
a lo largo de este curso, ¿no? Entonces a esto le titulé Cambio Climático, Mitigación y Riesgos para el Sector Privado, como una probadita de lo que estaremos viendo dentro del módulo 1 de Liderando la Acción Climática. Entonces, pues bueno, como mencionaba, pues estamos en una situación sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Habíamos vivido un periodo llamado el Holoceno, que es precisamente donde condiciones climáticas sumamente favorables para la vida, donde toda civilización humana se desarrolló, ha florecido y que en los últimos años, debido a la actividad de los seres humanos en el planeta, los gases de efecto invernadero están provocando un cambio geológico que estamos asentando en lo que ahora se le denomina el antropoceno. ¿Y qué significa estar adentrando en toda una nueva era geológica? Significará que tenemos que pensar que el modelo civilizatorio, que la forma en la que hemos hecho la vida en general, no solo los negocios, tendrá que cambiar, porque el planeta está cambiando en este momento y si no estamos preparados, no vamos a poder hacer frente a lo que tenemos actualmente. También quisiera mencionar que soy autor líder del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, el órgano científico más importante de Naciones Unidas para evaluar la ciencia del cambio climático, y recientemente se fue este sexto informe de evaluación para darnos cómo estamos el día de hoy frente al cambio climático, ¿no? Entonces ahora sabemos que ya estamos por encima de la temperatura promedio global en 1 grado, incluso ahorita ya estamos en 1.25, y esto ha traído fenómenos extremos sumamente fuertes. Solamente en los últimos días, ayer, antier, las olas de calor, las últimas semanas en Europa, ahorita California está en llamas en este preciso momento. Vemos estos fenómenos extremos incrementarse tanto en frecuencia como en magnitud. Asimismo, este sexto informe de evaluación nos informa que si queremos evitar que el aumento de la temperatura alcance 1.5 grados, vamos a requerir acciones rápidas, inmediatas y gran escala, y es posible que ni siquiera logremos mantenernos por debajo de 1.5 grados, lo cual resulta sumamente preocupante. En un momento más hablaremos de qué significa estos impactos, ¿no? Y también nos dice así de sencillo el IPCC, que ya lo vemos por todo el mundo, ¿no? Lo vemos en todas las regiones del mundo, no es una cuestión focalizada, no está ocurriendo en el Ártico y la Antártida, sino que ya lo vemos en todo el mundo, e incluso 85% de las personas de todo el mundo ya están enfrentando los impactos de esta crisis el día de hoy, con 1 grado de aumento de la temperatura. Entonces vamos a requerir hacer reducciones inmediatas, tenemos que lograr al menos la disminución de 45% de las emisiones antes de 2030 si queremos tener una probabilidad de permanecer por debajo de 1.5 grados. Entonces eso significa, así lo dice con toda claridad el IPCC en este reporte, es ahora o nunca si queremos evitar una situación francamente catastrófica, ¿no? Y esto es el panorama, esto es lo que vamos a tener que hacer en los próximos 8 años. Las emisiones tienen que caer estrepitosamente en el mundo si quisiéramos evitar sobrepasar el 1.5 grados. Lo preocupante es que este es el reto mayúsculo que tenemos y nunca, desde que se han instalado instrumentos de política climática a nivel mundial, no ha habido un solo año en el que hayamos logrado una reducción de gases de efecto invernadero, más que en la crisis financiera de 2008-2009 y en el primer año de la pandemia. Eso nos resulta sumamente preocupante porque significa que vamos como tren sin frenos. Y pues ahorita en el panorama actual estamos en la temperatura, en el camino en el que vamos ahorita, estaremos viviendo una temperatura en la media de 2.8 grados, pero que puede alcanzar 3.5 e incluso superior. ¿Y eso, pues, qué significa? Ahorita lo veremos. Y incluso ya hay estudios que nos dicen que hay un 97% de probabilidad de que vamos a exceder los 2 grados centígrados debido a la inacción que se ha vivido durante las últimas décadas. ¿Y qué significa esto para la humanidad?
Pues nada más con que aumente 1.5 grados, pues estaremos expuestos a 35 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosecha, 3.340 millones de personas expuestas a estrés hídrico, 3.960 millones de personas expuestas a olas de calor mortal. Y eso solamente con 1.5 grados, que se espera que se alcance antes del final de esta década. Y si es 97% seguro que vamos a sobrepasar los 2 grados, entonces vean cómo nada más 0.5 grados a nivel mundial tiene un efecto exponencial. Y pasamos de 35 a 362 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosecha, 3.658 millones de personas expuestas a estrés hídrico, 5.986 millones de personas expuestas a olas de calor mortal. Entonces, ese es el mundo que ya tenemos asegurado, que ya tenemos prácticamente listo, a menos que ocurra algo extraordinario, que hagamos un esfuerzo concertado enorme. Este va a ser el mundo que viviremos, no en el 2100, en las próximas décadas, 1.5 grados antes de 2030 y posiblemente 2 grados antes de alcanzar la década de 2050 y 3 grados hacia 2100, pues vean cómo se vuelve aún más grave la situación. Entonces, esto lo que nos dice es que no es un problema del futuro, este es un problema que tenemos que enfrentar aquí y ahora, en este momento, y que la situación rápidamente se nos puede salir de las manos. Y los países, pues, no están haciendo lo suficiente. En realidad, como pueden ver, los mayores emisores, pues, nos llevarían a un aumento incluso superior a 4 grados centígrados. No hay país que esté cumpliendo con el acuerdo de París, lo cual resulta sumamente preocupante, ¿no? Y incluso los países tendrían que aumentar 80% sus compromisos actuales para al menos mantenerse en 2 grados centígrados, y los países no están ni siquiera cumpliendo lo que originalmente se habían propuesto. De tal manera, Antonio Guterres, hace apenas, el secretario general de Naciones Unidas, nos dice apenas hace unos días que si queremos evitar una catástrofe climática, los mayores emisores, y esto no solo refiere a los países, también refiere a las compañías, tienen que empezar a hacer cambios drásticos en las emisiones este año, no en los planes futuros, no en 2030, no una ruta 2050, este mismo año. Entonces, como dice, cada segundo cuenta, es tiempo de la acción climática de forma urgente. Y entonces, pues bueno, en el discurso público se ve la responsabilidad dentro de los gobiernos, pero si son solo ellos los responsables, ¿qué hay de las empresas? ¿Qué papel tienen a desempeñar dentro de esto, ¿no? Entonces nos dice el IPCC, necesitamos cambios rápidos, profundos, sin precedentes en todos los niveles de la sociedad, todos los sectores que existen en este mundo, ¿no? Y pues las corporaciones tienen mucho que decir al respecto. Aquí diversos estudios, aquí el primero entre 1751 y 2010, tan solo 90 corporaciones habían emitido el 53% del total acumulado de gases de efecto invernadero. Y actualmente 100 compañías han sido la fuente de más del 70% de las emisiones globales desde 1988, de acuerdo a un informe muy reciente. Entonces, no es solo cuestión de las empresas, aquí vemos la gran responsabilidad por las emisiones que tienen, ¿no? Que tienen en general en la industria, pues un porcentaje mayúsculo de las emisiones globales, ¿no? ¿Y dónde están los compromisos de las empresas el día de hoy? Aquí de un reporte de Climate Action 100 Plus, nos dice que de 159 compañías mundiales, vemos que la gran mayoría solamente parcialmente cumple con esos compromisos voluntarios que han tenido. La gran mayoría no cumple de alguna manera de alcanzar las emisiones netas cero, planes a largo plazo. Por ejemplo, vemos que en realidad en todo ni siquiera cumplen con los criterios de evaluación. Entonces eso nos dice que no están haciendo lo suficiente y eso resulta sumamente preocupante. Incluso un reporte que salió apenas hace unas semanas nos dice la mitad de las empresas más grandes de Forbes 2000 aún no han anunciado planes para alcanzar un objetivo cero, ¿no? De emisiones netas cero, y de las 702 empresas con un objetivo de cero emisiones netas,
2/3 ni siquiera han dejado claro cómo piensan alcanzarlo. Y si no tienen una meta, una estrategia clara, significa que más bien o están haciendo greenwashing o no tienen ni siquiera contabilizadas las emisiones que están haciendo, y pues eso significa que no van a poder cumplir con las profundas reducciones que necesitamos hacer en esta década, ¿no? Asimismo, un reporte de WWF de 2019 sobre México nos informa que de 151 empresas más importantes que suman 13.3 billones de pesos y representan el 77% del valor de las compañías, ¿cuál es su desempeño ante el cambio climático? Pues vemos que también realmente muy mal, ¿no? 54% que apenas están reportando emisiones A1, A2, eso es el alcance de las emisiones directas que están haciendo en sus operaciones. Vemos que apenas 4% tienen empresas de reducción de alcance 3, que eso significa en su cadena de suministro, 13% con metas de energía renovable, y lo más sencillo, que es lo peor, apenas 5% de empresas con metas de eficiencia energética. Entonces eso significa que estamos en una situación crítica que pese a la gran carga que tienen las compañías a nivel mundial en las emisiones de gases de efecto invernadero, no se está haciendo prácticamente nada, y ante una situación de urgencia pues resulta brutal. Aquí por sector vemos la clasificación de las industrias de cómo están contribuyendo a la contaminación atmosférica, además de los gases de efecto invernadero, por distintos sectores. Entonces cada sector pues tiene pues una gran responsabilidad. No solo las empresas petroleras, no solo el cemento, todo sector tiene un gran compromiso por cumplir. Y además, no solo están emitiendo gases de efecto invernadero, sino que además causan daño ambiental, ¿no? Estimado en 1.4 mil millones de libras, más o menos equivalente a 2.2 mil millones de dólares de daño ambiental cada año. Entonces eso nos habla de una profunda responsabilidad. Aquí nos habla por sector cada uno de estos gastos que acabo de mencionar, cada uno de estos daños en términos económicos, qué es lo que está provocando en cuanto a utilización del agua, en gases de efecto invernadero, el porcentaje de provocar a lluvia ácida, residuos, etcétera, ¿no? Entonces eso nos dice que hay una cantidad enorme de daño ambiental monetarizado que es producto directo de las organizaciones del sector privado. Y además, los productos que venden son productos que engañan a algunas de estas compañías. Aquí está el reporte de Terra Choice 2010 de 4,744 productos verdes en Norteamérica. 95% de estos productos eran culpables de algún tipo de greenwashing. Eso quiere decir que prometen ser sustentables y en realidad no lo están siendo. El 95% para eso es un porcentaje enorme, insultante. No puede ser que esto esté aconteciendo, ¿no? Y por el otro lado, en una vía completamente distinta, y eso es cercano a la responsabilidad social corporativa, que es uno de los temas que estaremos revisando también, y filantropía, vemos que es muy poco, es menos del 2% de las donaciones filantrópicas mundiales dedicadas a la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces eso nos dice, es muy poco, es insuficiente lo que están dando las empresas para mitigar, y lo que se necesitaría hacer sería cuadruplicar, quintuplicar este aspecto filantrópico. Y por último, los últimos minutos nada más quisiera mencionar ahora los impactos del cambio climático, que habla el reporte, en el que pues ya se ven impactos por todo el mundo. Se identifican en el reporte del IPCC más de 127 riesgos de gran preocupación. Ya tenemos evidencia de que incluso las medidas de adaptación que estamos tomando son malas, son insuficientes. Ya hay evidencia empírica de esto que se llama maladaptación. Entonces, necesario adoptar con urgencia medidas para hacer frente a los crecientes riesgos, y aquí es una cuestión sumamente preocupante. La gran mayoría, así el 90% de las corporaciones en México, y casi podría decir del mundo, no tienen planes de adaptación al cambio climático. Eso significa que no están preparados para enfrentar los distintos riesgos, ¿no? Y esto significa
que mientras más tiempo pase, pues hay un mayor margen, hay un menor margen de acción de lo que pueden hacer para enfrentar estos riesgos, ¿no? Riesgos ¿de qué tipo? Financieros, aquí por ejemplo riesgos crediticios, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos operativos, ¿no? No va a ser posible operar, riesgos de cobertura e incluso riesgos de la propia continuidad del negocio. Muchas empresas que no van a poder continuar, por ejemplo, en el sector pesquero, debido a la explotación de los mares y el calentamiento, la acidificación del mar, puede que ni siquiera tengan negocio en los próximos años, ¿no? Para 2015, y con eso voy cerrando mi presentación, se hizo esta encuesta de cómo iban las corporaciones en cuanto a su adaptación. Y entonces 30% ya estaban enfrentando los efectos del cambio climático de alguna manera. 90% de las compañías se consideran muy preocupadas de que el cambio climático pudiera impactar su cadena de suministro y 66 expresan preocupación por los riesgos, los costos debido al cambio climático y 30% de las compañías en esta encuesta nada más, porque en realidad ahorita es mucho mayor, como mencionaba, ni siquiera tenían un plan para adaptar al cambio climático, ¿no? Entonces, ahí las mayores preocupaciones que tenían estas empresas en cuanto al agua, a la estabilidad social y política, pero como vimos con los riesgos del cambio climático, los que mencionamos de ondas de calor, escasez de agua, cambios en las cosechas, perturbación social, etcétera, hay muchos riesgos sumamente preocupantes que tendrán que enfrentar. Entonces, esto es una muy breve pasada por lo preocupante que resulta el cambio climático, como esta no es solamente una cuestión de filantropía, no es una cuestión de que esto es algo lindo, que lo hacemos voluntariamente por el planeta, sino que el mundo no está preparado. Subestimamos los impactos del cambio climático y sobreestimamos nuestra capacidad para enfrentarlo y rápidamente se nos está saliendo de las manos. Esto va a ser algo que va a ser un enfoque central en los primeros módulos, en el primer módulo, perdón, de este curso de Liderando la Acción Climática, porque es urgente que hagamos esto parte de la agenda de las corporaciones. Y lo voy a mantener aquí para entonces cederle la palabra al doctor Carlos Vargas y pueda continuar con esta probada de lo que significa este curso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Bueno, Luis. yo les voy a platicar un poquito sobre las oportunidades que esto genera. De mi área de trabajo y de investigación en los últimos años ha sido todo lo enfocado a finanzas sostenibles o finanzas sustentables, como le quieran decir, las dos son correctas, donde lo que buscamos entender es también cómo poner todo esto en contexto. Creo que la parte que nos comentaba Luis sobre los riesgos que genera el tema ambiental, social y algunos otros son ya bastante evidentes e innegables, ¿no? Porque esto, por ejemplo, esto que nos comenta de California, ¿no? Que California está en llamas, pues bueno, pasa cada año. La verdad es que ya está comenzando a ser un tema recurrente, no debiera ser así. Y muchas veces también cuando empezamos a escuchar de este tipo de problemas, uno los puede ver lejanos, pero la verdad es que ya estamos en condiciones paupérrimas, donde Europa, por ejemplo, está sufriendo una de las olas de calor más fuertes que se tienen registradas, donde Nueva York hace un par de años ya llegó a estar bajo el agua, donde en ciudades más cerca de nosotros, como Guadalajara, hace un par de años también termina nevando, cosa que nunca había pasado antes. O sea, cosas que en verdad se salen de control. Y lo que podemos ver aquí, pues es básicamente una situación, seguramente ustedes ya estarán familiarizados con este dibujo que tenemos aquí, esta caricatura, donde cuando íbamos saliendo de una cosa ya nos venía alcanzando la siguiente, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tema del cambio climático,
Eventualmente, pues viene la crisis del COVID, que no hemos terminado de salir de ella. Y esto, más allá de si nos pegó o no nos pegó y las vacunas y todo lo que generó, el tema principal fue la recesión que vino detrás y que todavía viene detrás de todo el tema de COVID, porque esa parte de lo económico es así que nos pega a todos y no nos hemos podido salir de esto pues como sabemos, problemas de inflación básicamente a nivel global, con temas complejos de cadenas de suministros, con algunas condiciones muy, pues, complicadas, por decirlo menos, ¿no? Y la verdad es que aquí lo que vemos es que cuando ya vamos saliendo de esa, luego llega Ucrania, ¿no? Todo el tema entre la guerra de Rusia con Ucrania, y nos pone una situación otra vez más complicada por todo el tema de producción alimenticia que esto representa, por todo el, pues ahora sí que efecto geopolítico que se genera con todo esto, y no vamos saliendo de esa, y pues otra vez lo que decíamos, ¿no? Los temas de hiperinflación, de para dónde vamos, los incrementos de tasas, que si bien pues tienen algunos efectos positivos, mayormente pues afectan el tema de consumo y afectan a ciertas industrias de forma muy importante. Y luego empiezan a salir otros temas importantes. Tenemos el de equidad. Este año ha sido un año principalmente enfocado al tema de reducir el gap que tenemos en la equidad de género en la empresa y en otros sectores pues de la vida, digamos, no solamente en lo económico, pero pues también son más y más cosas. Y otro tema también, biodiversidad, ¿no? Y todo el tema que vamos perdiendo de ciertas especies que están, pues ahora sí que comprometidas, y que, pues ahora sí que su pérdida es algo que no podríamos ni siquiera cuantificar y que sería sumamente trágico. Y la verdad es que no acabaríamos de decir cuántos otros temas tenemos que atender. Lo que trato de decir con esto es que, pues bueno, todo esto no nos va a esperar. Creo que el tema de urgencia que también nos platicaba Luis es algo sumamente importante de mantener en mente, ¿no? Muchas veces hablamos del 1.5 grados de temperatura y luego hablamos de 2. La verdad es que el 2 nunca existió. El 2 fue una discusión política. Los expertos siempre se iban por el lado del 1.5, pero a los políticos les gustaba más ponerlo de esa manera. Y la verdad es que ya a estas alturas, pues ni uno ni otro. O sea, la verdad es que todavía tenemos mucho que hacer. Lo que yo les vengo a proponer, y la parte que tocamos también dentro del módulo, es hablar sobre finanzas sostenibles. Básicamente todo lo que esté entre las finanzas tradicionales, que seguramente ustedes sabrán, buscan maximizar retorno, generar dinero, ¿no? Invertir para generar más dinero. Es una forma muy sencilla de ponerlo y de entender cómo se organizan las prioridades. Y por el otro lado, buscar impacto. La filantropía es por excelencia, pues el área que se dedica a buscar impacto, pero más bien trabaja con donaciones. No es que busquen como tal generar dinero, más bien lo que buscan es tener el mayor impacto posible. Finanzas sustentables van a ser todo lo que quepa en medio de esto, todo este tipo de soluciones que empezamos a escuchar más y más, todo el tema de bonos, por ejemplo, inversiones de impacto, temas ASG, finanzas responsables, finanzas verdes, tiene muchísimos nombres, pero el tema aquí importante es cómo le hacemos para llegar a este tipo de objetivo, ¿no? De buscar no solo retornos, sino también impacto. Cuando lo vemos como dos temas separados, como decíamos, ¿no? Los financieros yéndose por el retorno, los filántropos yéndose por el impacto, pues a lo mejor si los vemos aislados, si los vemos como silos, parecieran dos cosas que están totalmente separadas. Pero la verdad es que si cambiamos un poquito la perspectiva y lo tratamos de ver como les puedo presentar aquí, en dos dimensiones, y vemos que son dos dimensiones de una misma cosa, y pensamos que pues hacia más nos vayamos acercando a la orilla
vamos maximizando tanto retorno como impacto, y si estamos cerca del origen, quizá estamos en cero, no estamos generando mucho, digamos, pues podemos poner también las finanzas tradicionales ahí, maximizando el retorno y enfocándose en generar dinero para sus inversionistas. Nada de malo con eso. Lo importante es qué está costando todo eso que estamos buscando. Tenemos por el otro lado la filantropía, que otra vez es un esfuerzo bastante loable, y es algo que ha sido, pues la verdad, una solución idónea en un mundo que lo único que no carece es de necesidades, donde seguimos buscando cómo solucionar los grandes retos que tenemos. Pues las finanzas sostenibles pueden buscar ambos, pueden buscar maximizar ese impacto, pueden buscar maximizar retorno. Tenemos ejemplos de empresas, tenemos ejemplos de esfuerzos que se hacen también por tener estos dos, y la verdad es que cada vez se van volviendo más comunes. No es ya una excepción, es solamente que no estábamos midiendo y no nos estábamos enfocando quizá en todo lo necesario, pero ya podemos mostrar ejemplos de mejores prácticas, por ejemplo, donde se buscan esos dos. Antes de seguir con esto, lo que sí quisiera mencionar es que si de plano no estamos generando retorno, tampoco generamos impacto, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? También es una situación, también puede ser, y es tan grande el universo de inversiones en las que podemos participar que también puede haber malas decisiones, y pues bueno, esas hay que evitarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto para decir que así como tenemos una crisis y tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar, pues también hay oportunidades, ¿no? Y comienza a haber oportunidades interesantes. Yo les voy a platicar, como les digo, de las que resultan de todo el tema de finanzas sostenibles. Yo sé también que hay escepticismo, por ejemplo, hay personas que luego me preguntan en las clases o en otros foros, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, con un gobierno que no esté necesariamente alineado con todo esto? ¿Qué hacemos si el mercado no está respondiendo? ¿Qué hacemos? La verdad es que todo esto sigue caminando. Es una industria ya, una parte importante del sector financiero que sigue caminando a pesar de esto. Y el mejor ejemplo que les puedo decir, teniendo gobiernos, pues ahora sí que poco claros o no necesariamente alineados con esto, es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, viene de una administración compleja, ¿no? Con el pasado presidente, y todavía compleja con el actual, que no ha terminado de definir ciertas cosas. Y a pesar de eso, Estados Unidos es uno de los líderes en inversión sustentable en varias áreas, en varios productos. ¿Y esto por qué? Porque justamente el mercado es el que está buscando todo esto. Se está buscando un objetivo de inversión, un objetivo de ahorro también, y de muchos otros actividades financieras que se alinee más con lo sostenible, mucho por esa urgencia que ya comenzamos a entender. Me parece sumamente relevante el comentario, por ejemplo, sobre Antonio Guterres, hablando ya de esto como algo urgente, porque si recuerdan, cuando empezamos a platicar de esto, pues mucho se hablaba del objetivo del 2030, ¿no? Ya hoy por hoy, el 2030 está a la vuelta de la esquina, ya nos queda a nada, y ya deberíamos de estar trabajando bien lo que deberíamos de implementar para lograr objetivos a ese alcance. Ya hace un par de años ya se comenzaba a hablar del 2050. Entonces, pues si el problema es grande y la solución ha sido patear la bolita, pues eventualmente no estamos haciendo lo suficiente. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que pasa aquí, por ejemplo, con las inversiones de impacto. El impacto es uno de los temas que más de moda están. Cuando vemos números y vemos cómo ha crecido todo esto, vemos, por ejemplo, al GIN que está diciendo que a lo mejor para 2021 ya estábamos hablando
de un nivel de inversión tal cual etiquetado como de impacto, ya identificado de acuerdo a ciertos principios y buscando tener un efecto positivo más allá de lo financiero. Ojo, el hecho de que se esté buscando ese impacto no quiere decir que no se genera retorno financiero. Son complementarios y van en paralelo. No quiere decir que es uno u otro. Habrá soluciones, y esto también es algo que luego pues queda un poco difícil de entender, donde a lo mejor una fundación se le ofrezca algún tipo de inversión que tenga mayor impacto que rendimiento, pero si es una fundación que lo está buscando, pues no hay problema, ellos tal cual tendrán ese tipo de mandato y se alinea. Pero mucho de la inversión de impacto hoy es para el inversionista institucional y para el inversionista de a pie también, para el inversionista individual, que buscan también un retorno adecuado al nivel de riesgo que están aceptando. Este tipo de oferta ha ido creciendo muchísimo y pues como les digo, ya hablamos de unos 48 billones de acuerdo a lo que dice el GIN para 2021. Depende a quién le preguntemos. Si hablamos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ellos estiman justamente que para el 2030 ya andaríamos por unos 2.5 trillones de dólares. Ya cuando hablamos de billones, nada más para hacer un poquito de recuerdo, aquí estamos hablando en 9 ceros después del número. Cuando hablamos de trillones, estamos hablando, al menos en inglés, porque luego se llaman millardos en español, una palabra rara que tenemos por ahí, son 12 ceros después de eso. Entonces, estamos hablando de un crecimiento enorme. Otras fuentes nos hablan de 715 billones más o menos, porque también depende quién le ponga la etiqueta. El GIM va a decir, oye, pues yo considero de impacto a mis miembros, considero este tipo de características. Habrá otros que digan, bueno, pues si se alinea con ciertos principios ya lo podemos considerar de impacto. El tercer ejemplo aquí es BlackRock, el banco, el shadow bank más grande del mundo, la institución financiera con el portafolio más grande, que ellos manejan activos por 10 trillones de dólares, otra vez 10 más 12 ceros en dólares aparte, y que se comprometen, o al menos dicen comprometerse con un tema de net zero y con un tema ya más social. Esto es bien complicado porque en el mundo financiero, por más que lo quieras hacer rápido, es como el ejemplo de un gran barco que lo tratas de frenar. El barco ya trae una inercia y en la medida en que tú lo quieras frenar, pues lo tienes que pensar a tiempo, porque si no, pues el peso te lleva. Y en el caso de alguien como BlackRock, el problema es que ellos invierten básicamente en todo y pues poco a poco han ido haciendo esfuerzos que denotan que sí hay una intención por ahí. Por ahí también se les han salido algunos otros esfuerzos que lo vuelven un poco cuestionable, pero otra vez que un inversionista tan grande que invierte básicamente en todo, básicamente en todos los mercados, básicamente en todos los sectores, pues si ya te empieza a decir que se va a alinear con estos temas de emisiones para net zero, las empresas empiezan a escuchar y las empresas también se van a ir preparando para este tema que pues eventualmente nos dice que los recursos van a venir con ese tipo de etiquetas. Otro tema también que me gusta mucho platicar es el de los bonos verdes, porque se ha vuelto un tema súper interesante en finanzas. Para los bonos verdes, aquí lo que les voy a platicar es de crecimiento. Veníamos de 2019, 257 billones de dólares más o menos. 2020, un año complicado, como bien sabemos, pero ya con un crecimiento otra vez. No ha dejado de tener crecimiento en los últimos años. 2021, ya para el cierre del tercer trimestre, no es los datos anuales, todavía no los tenemos, andaba en 354 billones, pero se estima que va a cerrar en en 500 billones de dólares. Es algo que va creciendo de forma brutal. Sin embargo, no solamente estamos hablando de bonos verdes, también hay otros bonos, yo les llamo de colores, ¿no? Donde hay bonos, por ejemplo, sustentables,
bonos ligados a la sustentabilidad, bonos de transición, etcétera. Si le sumamos esos, pues es otro tanto y llegamos a unos 780 billones de dólares otra vez para el trimestre. Ya el acumulado de bonos, tanto de los verdes como el tema de los, pues todos los ligados a la sustentabilidad y todos esos que son los GSS más generalmente la categoría. Estamos hablando de 2.3 trillones de dólares, otra vez, 12 ceros. O sea, es una cantidad enorme de recursos ya acumulado de los últimos años, de cómo ha venido creciendo. Solamente la parte de los verdes, más o menos la mitad. La verdad es que las oportunidades van muy rápido en temas de finanzas sustentables. Esos son algunos ejemplos y me gustaría platicarles más, pero tenemos un espacio breve el día de hoy, pero también tenemos otras áreas, por ejemplo, que se van desarrollando, todo el tema de economía circular, filantropía del riesgo, empresas sociales, el blockchain, behavioral finance, bonos azules también, que son ligados a temas de agua en los océanos y masas de agua, bonos de otros tipos ligados a la sustentabilidad que tienen incentivos para mayor alcance de los objetivos ambientales que se les ponen, todo el tema de conservación, el fintech. La verdad es que hay un universo de posibilidades aquí y va acelerando a pasos agigantados, va bastante rápido. Y el tema aquí es, pues también hacer que pase, ¿no? Porque mucho de esto ha sido, pues, mucho diálogo y mucho discurso. No sé quiénes de ustedes conozcan esta escultura que tenemos aquí. Es famosa y creo que Luis nos dice que la conoce. Se llama Políticos discutiendo sobre el cambio climático, de Isaac Hordal. Y a mí me parece muy interesante porque si nos ponemos a ver, cuando empezamos ya en serio a platicar de esto, fue más o menos en el 95 que empezamos con las Conference of the Parties o las COPs, ¿no? En Berlín. Y empezamos a decir, oye, pues hay un problema, hay que atenderlo. Ah, perfecto. Y va caminando y luego nos vamos al 2015 y en París supuestamente ya lo teníamos resuelto, ¿no? Ya veníamos de Kioto, algunas fallas ahí con la conferencia en Cancún que no logró lo que se buscaba, pero ya estamos hablando de 20 años o 21 años, para ser más precisos, de estarlo platicando y todavía no resolverlo. Bueno, pues todavía llegamos a Glasgow el año pasado y seguíamos en las mismas. Y ya lo que nos decían en Glasgow es, las Naciones Unidas y sus miembros quieren hacer una movilización de 100 billones de dólares para temas climáticos. Ya vimos lo que está moviendo en recursos el sector financiero con estos productos. Ya se llevan de calle los 100 billones que había de ambición anual por parte de las Naciones Unidas. La verdad es que la solución no va a ser política, la solución sí va a venir del mercado, pero es una solución que tiene que ser organizada, tiene que ser coordinada y, por ejemplo, en el caso de los reguladores, pues su función será esa, poner reglas claras, poner condiciones adecuadas, como ya lo está haciendo la Unión Europea, por ejemplo, como muy despacito ya lo quiere comenzar a hacer la SS en Estados Unidos, pero la verdad es que para allá vamos. El mercado ya está respondiendo a este reto. Sí estoy de acuerdo con lo que decía Luis, a lo mejor no lo estamos haciendo lo suficientemente rápido, porque también mucho nos estamos quedando todavía, pues ahora sí que con objetivos no necesariamente tan comprometidos. Y la otra cosa también que me parece importantísima de recalcar de lo que dijo Luis, después de París, ninguno de los países ha logrado sus objetivos, ni siquiera Francia, que fue la sede, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos que buscar más, pero como les comento, la parte de oportunidades yo la veo en lo que ya estamos haciendo en el sector financiero. Parte de lo que puede haber de duda generalmente, pues es también, oye, si no me alcanza, esto de verdad deja dinero, pues yo les presento aquí unos fondos
durante la pandemia, cuando se puso grave el mercado. Ahorita les muestro la gráfica donde se ve cómo se puso de mal el tema de los mercados financieros, pero aquí, por ejemplo, vemos que los que se identificaban como sustentables, que son los primeros acá, pues la verdad es que les fue un poquito mejor. Los 17 fondos que se analizaron, por ejemplo, los que estaban más identificados con lo ambiental, social y de gobernanza, fueron los que les fue mejorcito cuando hubo el problema más fuerte de la pandemia, que fue la gran caída. Si vemos el mercado en general, generalmente vemos esta gráfica que tiene una forma de V, ¿no? Que es la gran caída que hubo entre febrero, más o menos abril o mayo del 2020, pues otra vez las empresas todas cayeron, a todas les pegó el riesgo de la pandemia porque era un riesgo sistémico, era algo pues ahora sí que inaludible, ¿no? Era algo que nos afectó a todos. Y eventualmente las empresas que mejor se recuperaron, según MSCI y según otras fuentes, pues ahora sí que se dedican al análisis financiero, fueron las que eventualmente se consideraban más sostenibles. Y vemos cómo el rebound o el rebote que hubo de estas empresas, la mayor parte de ellas, de las que eran consideradas con índices más altos de sustentabilidad, se habían recuperado en mayor parte para mayo. Una recuperación, pues ahora sí que un poquito más acelerada que la de que venía del mercado. Otra cosa que también me dicen algunas veces mis alumnos y que me parece importante, oye, ¿y habrá chamba en esto, no? ¿Podré conseguir trabajo dedicándome a esto? Y pues hace unos meses decía Pricewaterhouse que iba a contratar más de 100,000 nuevas personas para temas de ASG. Entonces, yo creo que en verdad sí es algo que va generando oportunidades, sí es algo que va avanzando. Si ya lo tratamos de traer un poquito hacia Latinoamérica, ya vemos resultados bien interesantes. Vemos que ya todas las bolsas tienen por ahí sus índices de sustentabilidad. Buena parte de las empresas ya reportan sobre esto. Tenemos un promedio de 35.7 más o menos de empresas reportando esto. El líder en la región es Colombia. Colombia ya tiene una taxonomía verde, Colombia tiene un alto índice de reporte para estos temas y la verdad es que nos está tomando ventaja. O sea, también lo tenemos que empezar a alinear porque eventualmente el mercado lo está pidiendo y pues bueno, a nivel regional ya vemos temas ahí interesantes. Buena parte de las empresas comentan alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, que eso también es importante. Si yo se los platico un poquito más cerca de México, pues bueno, en México tenemos un tema, pues ahora sí que difuso, ¿no? Hay sectores que van avanzando, todo el tema de metal y minería ha sido de lo que más ha ido madurando en estos temas de ofrecer información sobre sustentabilidad y en trabajar también sobre ella. El de energía también por ahí ha reportado algunos temas interesantes de avance, no todo como sabemos, pero algunas empresas del sector. El tema que se ha quedado un poquito más estancado ha sido el comercial y el de las fibras, pero también como sabemos, el tema comercial y de fibras en México es sumamente relevante. Ya vemos justamente este año que se han comenzado a poner las pilas, como se dice comúnmente, y ya empezamos a ver avances interesantes por ahí. La verdad es que cuando vemos este tipo de reporte, cómo vemos cómo van avanzando, cómo se alinean con todo esto, no necesariamente estamos hablando de la calidad de lo que se está reportando. A lo mejor todavía hay algo que revisar y que trabajar por ahí. Pero ya que se vaya haciendo el esfuerzo por avanzarlo, nos pone en una situación pues un poco más conveniente para el manejo de esta información, para empezar a ver cómo buscar estas oportunidades y para buscar también cómo se fondean, porque ya tenemos ejemplos súper interesantes de fondos que están invirtiendo ya con estos objetivos, de bonos
verdes que se han emitido tanto en México como en la región este año. Hay mucho avance que va avanzando y de verdad, no solo lo que les platico a nivel global, México y Latinoamérica ya estamos avanzando mucho en estos temas. ¿Qué es lo que les puedo dejar ya para cerrar sobre esto? Pues bueno, decirles que sí hay muy buena evidencia de todo esto. La verdad es que los números cada vez más van apoyando esto y el análisis de expertos. Sí se puede tener impacto y retorno, no son excluyentes. La verdad es que son dos objetivos que se pueden buscar alinear. Sí va de acuerdo al mejor interés del inversionista, que esto es súper importante en las finanzas porque es parte de la responsabilidad fiduciaria y es una oportunidad ya real en México y en Latinoamérica. Como les digo, Colombia, Chile, por ahí se nos van adelantando en algunos temas, pues yo digo que está en nuestro mejor interés ir avanzando también para esto. Y aprovechando también que iba a platicar con ustedes hoy, les dejo por ahí una liga de un reporte que justo publicamos el día de ayer en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Global Compact de las Naciones Unidas, con BlackRock, con las bolsas de valores, con algunos fondos de Afore, con otras instituciones educativas. Y en este reporte tenemos un muy buen avance de cómo es el hoy, la situación de las mejores prácticas que hay en torno a la inversión sostenible para México y Latinoamérica. Entonces, si tienen oportunidad, les dejo ahí la liga para que puedan consultarlo. Se los pongo ahorita en el chat de cualquier manera. Y pues bueno, nada más agradecerles. Esto, como les digo, será parte de lo que veremos en el módulo 3 del programa y pues muchísimas gracias a Luis por su gran presentación y a Daniel por moderar este evento. Excelente, Carlos. Luis, muy buenas presentaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algunos minutos, Cristian. Gusto saludarte también, quizá para tomar preguntas, comentarios en los minutos que nos quedan, con todo gusto. Cristiano, si tuvieras tú alguna pregunta, algún comentario. Fíjense que le ponía ahí un comentario a Luis cuando escuchaba su presentación, que pues, efectivamente estas aportaciones, digo, por un lado nos dejan reflexionando y ya no terminé de escribir el comentario. Esa reflexión pues definitivamente nos debe de mover a la acción, ¿verdad? Totalmente. Y que no es nada más una cuestión de sería bueno, eso tiene definitivamente un buen impacto en los negocios, en buen sentido, sostenible, ¿verdad? Pero no acaparo el micrófono, Norma, adelante. Gracias, muchas felicidades, son temas sumamente importantes y realmente que las empresas tenemos que tomar en cuenta. Yo tengo una duda que me gustaría conocer la opinión de algunos de ustedes, a lo mejor Daniel o Luis o Carlos, que es la relación entre el cambio climático y el veganismo, porque el veganismo también es una corriente que cada vez se está fortaleciendo. Tal vez por otros motivos, como puede ser que esté en contra de la crueldad animal y todo eso. Pero hay algunos mitos y sí me gustaría conocer su expertise respecto a que la producción de carne genera un gran impacto climático. ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tantos porcentajes son? ¿O qué podrían decirme al respecto, por favor? ¿La toma? Gracias. Gracias, Norma. Pues no hay mito. En realidad, el sector, el sector alimenticio, digamos, todo lo que utilizamos para alimentarnos en general, tanto agricultura como ganadería, es responsable del 25% de las emisiones globales. Y en particular, en cuanto a la ganadería, es responsable del 14% de las emisiones globales. Eso quiere decir que es exactamente el mismo porcentaje que todos los aviones, todos los barcos, todos los automóviles, todos los camiones, todo el transporte. Es igual el sector ganadería que todo el sector del transporte. Entonces sí tiene una aportación gigantesca
a la problemática, y no solo eso, sino además la cuestión indirecta de que para tener el ganado, pues necesitas deforestar, ¿no? Que ese ha sido el principal problema, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? Entonces, al deforestar el Amazonas, todo el dióxido de carbono que tiene secuestrado la selva, se libera a la atmósfera, entonces además genera emisiones adicionales. Entonces, sí es un problema enorme. Ahí tenemos que realmente reflexionar la dieta e ir disminuyendo el consumo, ¿no? La res es la que más genera y de ahí para abajo, la res y el cordero son los que más generan y de ahí a lo mínimo, ¿no? El pollo es mucho menos, ¿no? Pero muchísimo menos las emisiones, ¿no? Que genera, ¿no? Pero no hay mito ahí, es una realidad que tenemos que discutir a nivel personal, ¿no? Muchas Y ahí, gracias. si me permiten también, es que sí, el tema de tasa de conversión que tenemos para la producción, por ejemplo, de proteína vegetal en comparación con la proteína animal, la verdad es que sí es muy grande la diferencia que existe. Entonces, la proteína vegetal sí se ha vuelto una solución bastante idónea, por eso se ha hecho tanta campaña y tanto esfuerzo por promover todo este tema de los superfoods y este tipo de cosas, pero pues obviamente cada solución y cada tema representa retos y pues es un tema también de adaptación, pero pues a mí me parece un movimiento bastante, pues ahora sí que en línea con lo que estamos viviendo, precisamente por eso que comenta Luis, todo el tema de deforestación ha sido gravísimo, lo estamos sufriendo todos de alguna manera o de otra, y eventualmente pues son temas de ajuste, ¿no? Si hay un tema que la demanda pueda un poco controlar ese incentivo que existe por estar sobreproduciendo proteína animal, pues eventualmente se logrará algo mejor. Es un tema de balance. Jesús. Hola. Bueno, antes que todo, me da un enorme gusto ver a Norma. O sea, tanto tiempo, Norma. Saludarte. Soy Jesús Flores. Hola Jesús, qué Hola, gusto, hola. muchos años. Disculpa el atrevimiento, pero me da muchísimo gusto ver a Norma. En relación a lo que me parece extraordinaria la presentación que acaban de hacer, información muy valiosa, y yo estoy en el sector acero, y desde mi ámbito estamos muy enfocados al tema del impacto en frontera, es decir, cuando los bienes son comerciables internacionalmente. Y hay un tema que en Europa se volvió sumamente importante, es el CBAM o Custom Border Adjustment Mechanism. Y me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto, considerando que esto desde el punto de vista del comercio internacional es un tema que va a ser muy relevante. ¿Cuáles serían las reflexiones suyas al respecto? Pues mira, aquí yo lo que te puedo platicar, Jesús, es que es bien complejo. La verdad es que estos temas, por ejemplo, ¿no? de fronteras se han vuelto sumamente relevantes, sabemos, ¿no? A nivel político, a nivel social, pero luego son difíciles precisamente porque ahora sí que por ejemplo, en el caso de las emisiones, ¿no? El emisor y el beneficiario, ¿no? Eventualmente están en lugares totalmente distintos. Claro. Ha pasado mucho esto y se han comenzado a ver, ¿no? Formas de cómo trabajarlo mejor, cómo hacer acuerdos de cooperación, tanto para entenderlo como para implementarlo, ¿no? Ya a nivel más práctico, pero lo que sí te puedo contar, por ejemplo, que va avanzando es justo eso, que ya cada vez se tiene más, pues ahora sí que primero saber que existe, ¿no? Como dicen en inglés, awareness, y ya después de esto, el comenzar a ver cómo se trabaja. Una de las áreas importantes de los bonos verdes, por ejemplo, que evolucionó en los últimos años en un tema muy parecido a esto y que yo creo que eventualmente
será una solución aplicable para el tema de la frontera, es los bonos de transición, todo el financiamiento de la transición de la economía petrolizada a una economía más renovable. Pues la verdad es que cuando le preguntabas a los que estaban del lado verde, pues te decían que no querían saber nada del petróleo. Cuando les preguntabas a los del petróleo, te decían yo no quiero saber nada de los renovables. Entonces, eventualmente se llega a un entendimiento de que para poder llegar del punto A al punto B se tenía que hacer algo intermedio. Se empieza a trabajar con este esfuerzo el financiamiento de productos de transición y ha sido, la verdad, un esfuerzo con muy buenos frutos, va creciendo y va generando resultados interesantes, precisamente por eso, porque muchas veces parte del problema es entender que tenemos un problema y hacernos responsables de ese problema, porque luego cuando tienes diferentes partes, como comentábamos, pues bueno, puede ser que nomás se sigan pasando la bolita y no se haga nada al respecto. Pero yo creo que en este sentido, pues es esto que te digo que va avanzando de alguna manera con estas industrias de transición o de distintos retos que se tienen. Eventualmente puede ser interesante no solo para resolverlo, sino también para incentivarlo, ¿no? Para tomar en cuenta las mejores prácticas que se tengan que hacer y financiar los proyectos que puedan resultar de eso. Gracias, muchas gracias. Hola Jimena, gusto saludarte. Quisieras tú presentar a Chapter Zero. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero con gusto, ¿verdad? Tomamos tus palabras. Hola Daniel, mucho gusto y mucho gusto a todos. Por ahí veo a Luis Fuello, que ha sido gran maestro de muchos en el sector ambiental en México y me da mucho gusto verlo a Luis. Bueno, pues nada más agradecerle su participación. Yo estoy ahora al frente de Chapter Zero México, que es quien junto con el EGADE ha diseñado este programa que creemos muy interesante para de verdad mover a los líderes, a los que forman parte del gobierno, de las empresas, hacia una estrategia de sostenibilidad y de descarbonización muchísimo más activa. Ya vieron de parte de Luis pues la crisis por la que estamos pasando y pasaremos, porque como siempre les digo, esta crisis no es de corto plazo, esta crisis no entraremos 3 años y saldremos en 5, va a ser de largo plazo y tenemos que estar preparados para enfrentarla, no solo a nivel individual y como personas, sino fundamentalmente a nivel organizaciones, ¿no? Instituciones, gobiernos, la banca. Es una crisis sistémica y por ende es una crisis financiera, es una crisis económica, está siendo una crisis social, está siendo una crisis a nivel político, y entonces estar preparados para enfrentarla de la mejor manera es lo que más nos conviene, y que los liderazgos de las empresas, los líderes de las empresas y los que conforman los órganos de gobierno estén listos para hacerlo y tengan la información que se requiere para hacerlo, es de verdad primordial. Y bueno, Chapter Zero México es parte de una iniciativa global del Foro Económico Mundial, justamente diseñada para dotar de conocimiento, herramientas y habilidades a los consejeros de empresa y a los altos directivos para poder enfrentar todos estos riesgos y no solo riesgos, sino también, como Carlos decía, pues las oportunidades, porque evidentemente en esta transición de sistemas en el que vamos a entrar, de sistemas económicos, de sistemas energéticos, de sistemas políticos y sociales, pues evidentemente hay oportunidad y hay que poderla detectar, y también de eso se trata, de prepararlos a ustedes para que puedan detectar esas oportunidades y subirse en esta ola y no ser nada más tomadores de riesgo, sino realmente poder ser líderes en esta nueva era en la que vamos a entrar, y el tema climático pues va a estar presente y nos va a estar acompañando por mucho tiempo, y tenemos que encargarnos de tener organizaciones resilientes que puedan hacer frente y aprovechar. Y yo pues con esto les agradezco a todos su tiempo y por estar en esta llamada, y a nuestros colegas y queridos amigos del EGADE, muchísimas gracias por la sesión. A ti, Jimena, por tus palabras. Cristiane, ¿quisieras algún comentario de cierre? No lo escucho.
Pues no, nada más agradecer por la participación de todos y todas. Y bueno, pues nada, yo creo que sí, ya nos excedimos del tiempo y yo creo que ya conocieron bien los temas y pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues sin más agradecer a todas y todos ustedes su participación, sus preguntas. Carlos, Luis, por sus interesantes mensajes que nos mueven, nos deben de mover a la acción. Y sin más, porque pues ya estamos un poco excedidos de tiempo y es como que lo de la comida también acá en Monterrey, ¿verdad? Se va a enfriar la sopa. Muchísimas gracias, que estén muy bien.